completo. Bueno, les comento un poquito acerca de Laura. Laura es doctora en psicología. Ella fue mi directora de tesis, es una persona a quien admiro profundamente y quiero muchísimo también. Es un gusto, me emociono tenerla acá. Así que les dejo con ella porque no sé por qué hoy estoy altamente sensible. No sé si es la luna o qué, el frío y el granizo. Pero les dejo con Laura que, bueno, para que la disfruten. Me corro por ahí. Bueno, muchas gracias por la presentación, Sonia, me hiciste emocionar a mí, no sé quién me va a salvar a mí ahora si yo no puedo seguir hablando. Solo quiero avisarles que no sé si a los demás participantes que están conectados online también se les ha estado cortando la conexión, pero en mi caso en 2 momentitos se cortó, no sé si es un problema de mi computadora o es del sistema de ustedes. Les pido por favor que si en algún momento se corta o se entrecorta la comunicación, me avisen en todo caso por WhatsApp, Sony, para que podamos estar atentos y entonces yo paro un poquito y volvemos a retomar el contacto. Bueno, agradecerte Sonia a vos, Alejandra, y por intermedio de ustedes a todo el equipo de la UCAMI por invitarme, por permitir que pueda compartir con ustedes este espacio. Soy licenciada y doctora en psicología, no sé si alcanzaste a presentarme porque fue ahí justo el espacio donde se cortó la conexión, pero les cuento que soy investigadora del CONICET, estoy trabajando en este momento para la Universidad Católica Argentina, con su sede en la provincia de Mendoza, así que estoy conectada desde acá. Quisiera compartir la pantalla, a ver si ustedes me avisan cuando la pueden ver. Se ve perfecto, doctora Oroz. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de sacar esto. Ténganme un poquito de paciencia, así me acomodo con la pantalla. Ahí estamos. Bueno, en esta tarde quisiera compartir con ustedes los resultados de varios años de trabajo en la línea del perfeccionismo infantil, que es una problemática que trae y genera mucho malestar en los niños y también en sus padres, y que si no se logra diagnosticar y abordar a tiempo puede desembocar en dificultades mayores, incluso en trastornos psicopatológicos. Por eso me parece muy importante y celebro iniciativas como estas de poder difundir o visualizar esta problemática, especialmente porque en Latinoamérica todavía son muy escasos los profesionales que se dedican a estudiar y abordar esta temática. Puntualmente lo que me gustaría mostrarles son algunas evidencias científicas para que podamos responder la pregunta que ustedes ven en pantalla. La búsqueda del perfeccionismo conduce a los niños a la excelencia como un recurso o una fortaleza del carácter, como algo positivo, o los conduce al sufrimiento y por lo tanto deberíamos considerarlo un factor de riesgo para la salud. Bueno, estas son algunas de las cosas que quisiera que podamos analizar en esta tarde. Desde luego que las evidencias que les voy a ir mostrando no fueron recabadas solamente por mí, sino por un equipo de investigación del que tengo el privilegio de participar, y quiero presentarles en esta tarde a 3 personas que son las que me vienen acompañando sistemáticamente en el estudio del perfeccionismo infantil. Me refiero a Mónica Serpe, quien es licenciada en psicología y está a la espera de su defensa de tesis doctoral, que realizó bajo mi dirección con una beca CONICET, y el título de su trabajo fue Perfeccionismo, regulación emocional cognitiva y habilidades sociales en la niñez tardía. También está Sonia Cheminsky, a quien tienen ustedes el privilegio de tener allí como docente, es licenciada y doctora en psicología, como ella mencionó, trabajó bajo mi dirección también con una beca CONICET, y el título de su trabajo fue Perfeccionismo, apoyo social percibido, soledad y depresión, avances sobre el modelo de desconexión social en niños. Y trabaja con nosotros también Gisela Helguera,
la más jovencita del equipo, es licenciada en psicología. Ella está realizando su trabajo doctoral en la Universidad Católica Argentina con una beca cofinanciada UCA-CONICET. En realidad Gisela tiene un poquito más focalizado su interés en población adolescente y joven, pero siempre viene apuntalando y acompañándonos en las investigaciones de niñez. Ella en este momento está estudiando el perfeccionismo y su relación con las emociones autorreferenciales de culpa y vergüenza, el rol mediador de la autocompasión en estudiantes universitarios. Así que bueno, es un privilegio para mí formar parte de este equipo y les voy a mostrar entonces evidencias científicas que hemos ido recabando juntas. Comencemos por definir el perfeccionismo. En términos generales podríamos decir que el perfeccionismo es el conjunto de creencias, de actitudes, de interpretaciones, según el cual las personas se imponen expectativas muy elevadas y mantienen autoevaluaciones exigentes de desempeño. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿pero esto es malo? ¿Esto es bueno? A ver, veamos. Algunos autores, el perfeccionismo tiene una faceta positiva o una faceta adaptativa que implica interés por la superación personal, búsqueda de metas elevadas, esfuerzo para el logro, preferencia por la organización, la puntualidad, el orden, la limpieza, todo lo cual conduciría a un buen funcionamiento y a un buen rendimiento general. Sin embargo, otros autores ponen en duda la idea de que exista un perfeccionismo saludable. Porque si bien los perfeccionistas tienen estas cualidades aparentemente positivas, en general están llevadas al extremo. Lo que uno observa es que los perfeccionistas tienen no expectativas altas, sino expectativas irrealmente altas. Demandas excesivas acerca de lo que creen que tienen que llegar a ser. Una autocrítica desmedida, exagerada, una preocupación extrema por cometer errores, una gran intolerancia al fracaso. Y todo esto deriva necesariamente en una propensión a la vulnerabilidad psicológica. Las personas perfeccionistas tienen una mayor probabilidad de padecer depresión, ansiedad, de manejar el estrés de una manera poco eficaz, de padecer trastornos alimentarios, mayor número de somatizaciones, etc. Es decir que, de acuerdo a este último enfoque, el perfeccionismo sería un aspecto esencialmente negativo, ¿no? Por eso yo me voy a referir hoy al perfeccionismo como una característica disfuncional o una característica desadaptativa de la personalidad. Bien, si tuviéramos que delinear el perfil de un perfeccionista, ¿cuáles serían las características más sobresalientes? Esto que les voy a mostrar ahora está basado mayormente en investigaciones con adultos, ¿sí? En el plano emocional, podemos decir que los perfeccionistas son muy sensibles a la mirada del otro, a las críticas. Experimentan con frecuencia sentimientos de vergüenza, indecisión, baja autoestima, tristeza, culpa, enojo, sentimientos de inferioridad, soledad, miedo a la evaluación. Y esto hace que muchas veces limiten su exposición social por miedo a cometer errores, a recibir críticas, a ser evaluados, lo cual los pone siempre en una posición de mucha incomodidad. En el plano cognitivo podemos señalar algunos errores de pensamiento, como por ejemplo la atención selectiva, una atención que está focalizada precisamente en los propios errores y en los propios fracasos. Siempre digo que es como que el perfeccionista tiene una gran lupa que le muestra, que le amplifica los errores sin que puedan ver otros aspectos de sí mismos. Otro error del pensamiento que sobresale mucho es precisamente la sobregeneralización del fracaso. ¿Me fue mal en esto? Me va mal en todo. O el tipo de pensamiento polarizado todo o nada, donde las conclusiones siempre son muy extremas, donde no hay opciones intermedias. Las cosas para el perfeccionista son o absolutamente perfectas
o absolutamente inaceptables. No hay escala de grises. Por eso para un perfeccionista el desempeño bueno o el desempeño muy bueno no existe. Un estudiante perfeccionista que obtiene una calificación de 9 siente que ha fracasado, porque como no es la calificación perfecta, es un absoluto fracaso y así lo vive. En el plano social, los perfeccionistas tienen dificultades de interacción, sobre todo porque, como vamos a ver ahora dentro de un ratito, los perfeccionistas no solamente son perfeccionistas con ellos mismos, sino también con los demás. Se vuelven muy exigentes, se vuelven muy críticos. Y esto genera una desvinculación social, tanto subjetiva como objetiva. La desconexión subjetiva se produce porque el perfeccionista es tan sensible a la mirada del otro, está tan atento, tan alerta a las mínimas reacciones de los demás, que muchas veces percibe que lo están juzgando, que lo están criticando, que lo están evaluando, cuando en realidad no es así. Entonces se siente él desconectado, aunque probablemente no lo esté en la realidad. Y la desconexión objetiva se produce como consecuencia del primer punto que vimos ahí en esta diapositiva, ¿no? Sus actitudes hostiles, críticas, impacientes, exigentes con los demás, hacen que los otros efectivamente no deseen pasar tiempo con él, porque nunca lo pueden conformar, porque se cansan de su exigencia, ¿sí? Entonces, finalmente lo terminan dejando solo y se produce esta desconexión objetiva. Como resultado de esto, los perfeccionistas experimentan, ustedes lo pueden ver ahí en el punto 3, altos niveles de soledad y de aislamiento. Como ustedes se pueden imaginar, todas estas características hacen a los perfeccionistas especialmente vulnerables a conductas extremas que pueden llegar a la ideación, los intentos o incluso el suicidio efectivamente consumado. Por eso, la importancia de abordar tempranamente esta problemática para prevenir desenlaces tan graves como estos. Lo que ustedes ven en pantalla en este momento son algunas dimensiones de un modelo teórico muy conocido del perfeccionismo. Es un modelo multidimensional propuesto por 2 investigadores canadienses que son referentes en esta temática, Hewitt y Flett, quienes sostienen que el perfeccionismo implica, por un lado, la predisposición a tener estándares personales no realistas y sobreexigentes, que es a lo que ellos denominan perfeccionismo orientado a sí mismo o perfeccionismo autoorientado, que implica además una tendencia a ser crítico y a tener expectativas excesivas respecto al desempeño de los demás, que esto hace referencia al perfeccionismo orientado a otros. Y por último, hay también una inclinación a percibir una fuerte presión externa. El individuo perfeccionista está convencido de que los demás esperan de él un rendimiento no menos que perfecto, y que eso tiene que cumplirse para poder conseguir la aceptación, el respeto y el cariño del otro. Entonces están en una búsqueda implacable de la perfección para poder ser aceptados socialmente, ¿sí? Esta es la dimensión del perfeccionismo socialmente prescrito. Durante la infancia, los niños percibirán, por ejemplo, esto de parte de sus padres, pero a medida que van creciendo, perciben que quienes les exigen la perfección pueden ser también sus pares, sus maestros, más adelante sus parejas, sus jefes de trabajo, etc. Estas últimas 2 dimensiones se refieren a un perfeccionismo social, porque implican a otro, mientras que la primera dimensión es una dimensión de perfeccionismo intrapersonal. La mayor parte de los estudios sobre esta temática, basados en este modelo que yo les comenté recién y en otros modelos conceptuales, se han realizado en población adulta y joven. Sin embargo, hay estudios que señalan que el perfeccionismo disfuncional está presente desde la niñez y desencadena resultados negativos para el desarrollo. Específicamente en Argentina venimos estudiando esta temática desde hace 18 años,
Y bueno, a nuestro juicio hemos logrado algunos avances bastante interesantes en torno a la evaluación diagnóstica del perfeccionismo en la niñez, así que me gustaría en los minutos que quedan poder contarles qué es lo que hemos estado observando en nuestras investigaciones durante los últimos 18 años. Les voy a mostrar en primer lugar algunos avances realizados en el ámbito diagnóstico. En el año 2003 iniciamos la construcción de un test para evaluar este constructo en niños. Y tomamos como base este modelo teórico que les mostré hace unos instantes, de Hewitt y Flett, y luego de trabajar con algunos jueces expertos, con diferentes muestras de niños, logramos conformar una escala de perfeccionismo que consta de 16 ítems, que permite diagnosticar la primera de las dimensiones del modelo teórico, es decir, la dimensión del perfeccionismo autoorientado, el nivel de exigencia que el niño se impone a sí mismo. Esta escala nos permite evaluar dos aspectos específicos del perfeccionismo autoorientado. Por un lado, las autodemandas, que incluye ítems como los que ustedes pueden ver allí en pantalla, ¿no? Que son, fíjense que son pensamientos absolutistas, ¿no? Por ejemplo, tengo que ser el mejor alumno. No es una creencia preferencial, me gustaría ser un buen alumno. No, es tengo como una obligatoriedad, y además no un buen alumno, tengo que ser el mejor de todos, tengo que ser el mejor alumno. Es un pensamiento absolutista. Abajo tienen otros ejemplos, debo ganar siempre, no puedo cometer errores. Y por otro lado, la escala permite evaluar o identificar también cuáles son las reacciones emocionales que el niño tiene frente al fracaso de esas autodemandas. Ustedes imagínense que como esas demandas son tan exigentes, son tan elevadas, el niño no las puede alcanzar. Entonces, esas situaciones de fracaso activan ciertas reacciones emocionales que son las que ustedes pueden ver ahí. Me cuesta perdonarme cuando me equivoco, me insulto cuando no logro lo que quiero, o me critico mucho a mí mismo. Esta escalita demostró tener un muy buen funcionamiento psicométrico, es decir, mostró garantías de validez, de confiabilidad, tanto en población argentina como en población española. Fue también adaptada y validada para ser utilizada con niños venezolanos, peruanos, y recientemente fue adaptada también para ser utilizadas en muestras de adolescentes, tanto del Perú como de Argentina. En el año 2016 construimos también un baremo que nos permitió identificar cuáles eran los valores de referencia para poder interpretar las puntuaciones de perfeccionismo en niños argentinos. Es decir, qué valores nos indicaban que un niño estaba en situación de riesgo psicológico porque su nivel de perfeccionismo era muy alto, o qué valor indicaba que era un perfeccionismo esperable para la edad del niño. Esto fue publicado en una revista argentina y tenemos también esos resultados a disposición. A pesar de la utilidad de esta escala, fue muy utilizada durante muchos años por nosotros, por otros equipos de investigación, y como les comenté también en otros países, la gran limitación que tenía esta escala diagnóstica era que nos permitía evaluar una sola de las tres dimensiones del modelo teórico de Hewitt y Flett, y nos quedaban por fuera los dos aspectos sociales que nos parecían muy importantes. Entonces nos propusimos el desafío de ver si podíamos evaluar también esas otras dimensiones que habían quedado afuera, sobre todo para poder tener un diagnóstico integral del perfeccionismo infantil. Así que en el año 2017 iniciamos un proyecto con un convenio entre la Universidad Adventista del Plata de Entre Ríos y la Universidad de la Cuenca del Plata en Misiones. Trabajamos con docentes, con estudiantes de ambas instituciones, entrevistamos a jueces expertos, a diferentes muestras de niños, y logramos conseguir una nueva escala, también compuesta por 16 ítems, que permite diagnosticar las dimensiones sociales del perfeccionismo. Este perfeccionismo socialmente prescrito y el perfeccionismo orientado a otros. Ustedes tienen ahí también algunos ejemplos de las frases que incluye este cuestionario.
también funcionó muy bien esta nueva escala, pero ahora el desafío que teníamos por delante era el de reunir, ¿no?, todo este material en un solo protocolo, de manera que pudiéramos entregarle a cada niño una hojita, y a través de esa hojita o de ese protocolo tener todas las respuestas, tanto del perfeccionismo autoorientado como del perfeccionismo socialmente prescrito, o el orientado a otros. Como algunos de ustedes saben, esto no implica simplemente juntar todos los ítems en un documento de Word, imprimirlo y administrarlo, sino realizar algunos análisis psicométricos profundos, rigurosos, a través de modelos matemáticos, que nos garanticen que efectivamente la integración de todos estos aspectos en un mismo cuestionario va a resultar válida y confiable. Así que para eso recolectamos una nueva muestra de niños, de más de 2000 niños. Gracias a Dios pudimos hacerlo antes de la pandemia, en las escuelas cuando todavía estaban abiertas, y observamos que efectivamente las tres dimensiones pueden integrarse muy bien dentro de un mismo protocolo, así que hoy en día contamos ya con una escala unificada que evalúa los tres aspectos teóricos del perfeccionismo. Es la única escala en idioma español de la que tenemos conciencia hasta el momento que existe para poder evaluar este constructo multidimensional, por lo menos desde este enfoque. Y bueno, el proyecto que tenemos en marcha actualmente involucra a investigadores y estudiantes de la UCA, también de la UCAMI. Algunos de estos estudiantes están presentes en este momento y nos están escuchando. La idea que tenemos en mente es la de poder generar un baremo de la prueba completa, es decir, poder publicar cuáles son los puntos de corte a partir del cual los psicólogos clínicos van a poder determinar en qué momento un niño está, como les decía hoy, en situación de riesgo psicológico por sus altas puntuaciones en perfeccionismo, y cuándo no lo está. Y también pretendemos recoger algunas nuevas evidencias con respecto a la validez y a la confiabilidad de esta prueba. El proyecto se va a estar desarrollando de manera simultánea en las provincias de Mendoza y de Misiones. Estas escalas están disponibles, son de libre acceso, gratuitas, para que si a alguno de ustedes les interesa, la quiere ver, de repente si hay algún psicólogo que nos está escuchando, la quiere utilizar en su práctica clínica y diagnóstica, lo puede hacer sin ningún problema. Entrando desde el buscador Google académico, pueden poner escala de perfeccionismo infantil Argentina, y ahí pueden descargar todos los artículos que hemos escrito, relatando los procesos de construcción, tienen las evidencias de validez, de confiabilidad, del método de corrección, etc. Cualquier duda que tengan, por supuesto, también nos pueden escribir. Me quedan muy poquitos minutos, pero no me quisiera ir sin contarles algo que, bueno, me parece que por ahí puede resultar de mucho interés para ustedes, porque durante estos años también analizamos la relación del perfeccionismo con otras variables del desarrollo, para conocer puntualmente qué tipo de consecuencias o qué tipo de desenlaces puede acarrear el perfeccionismo en esta etapa del ciclo evolutivo, ¿no? Así que les cuento un poquito lo que observamos. Encontramos, por ejemplo, que el perfeccionismo aumenta la probabilidad de experimentar síntomas de depresión durante la niñez, en especial la autoinculpación, la autovaloración negativa, es decir, ese sentimiento de que no valgo nada, de que soy un inútil, la tristeza, la falta de energía, y este patrón afectivo coincide con lo observado en adolescentes y en adultos de otros países, es decir, que los mismos efectos adversos del perfeccionismo aparecen desde edades tempranas. Más recientemente, una investigación que indagó la relación entre el perfeccionismo y las habilidades sociales, en el marco de la tesis doctoral de Mónica Serpe, indicó que los niños perfeccionistas son más proclives a ser agresivos, arrogantes con sus pares y al mismo tiempo a tener una mayor ansiedad social, lo cual, como ustedes se pueden imaginar, potencia todavía más la desconexión social, ¿no?, tanto subjetiva como objetiva, y también potencia los sentimientos de soledad, una soledad a la que tanto le temen los niños.
En relación a esto, y como parte de la tesis doctoral de Sonia Cheminsky, observamos que los niños perfeccionistas presentan valores de soledad significativamente más altos, más elevados que sus pares. Tienden a percibir que tienen menos amigos que los demás, que nadie se quiere juntar con ellos, que son rechazados, dejados de lado, tienen dificultades para relacionarse. Y esto les produce un gran dolor psicológico, una sensación intensa de malestar. Por otro lado, también perciben un apoyo social insuficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen una menor probabilidad de sentir que otras personas los apoyan, les dan buenos consejos, que escuchan sus preocupaciones con atención, que comparten a gusto con ellos los momentos divertidos, que les brindan afecto, que les brindan protección en momentos de estrés. Esto no lo ven de esa manera los niños perfeccionistas. Por el contrario, lo que perciben es que los adultos significativos son muy críticos con ellos, son hostiles cuando se equivocan, están permanentemente evaluando su desempeño y de eso depende su cariño y su aceptación. Entonces tienen una mirada realmente bastante distorsionada de lo que ocurre a su alrededor. Digo distorsionada pensando en el mejor de los casos, ¿no? Porque como sabemos hay padres y madres y hay maestros que actúan de una manera que es muy poco amable para la salud psicológica de los chicos, ¿no? Por otro lado, se observó, y este es un estudio que se hizo ya hace varios años, de la mano de la doctora Elisati y su equipo de la Universidad de Buenos Aires, según lo que entiendo, fueron los primeros en investigar la asociación entre el perfeccionismo y los trastornos alimentarios en población infantil argentina. Ellos no forman parte de nuestro equipo, es decir, no estamos trabajando juntos, pero ellos han utilizado nuestra escala, y lo que observaron es que los niños y niñas perfeccionistas, en especial las nenas, estaban en mayor riesgo de sufrir trastornos alimentarios que los no perfeccionistas, y que fue específicamente la dimensión de reacciones ante el fracaso, esa impotencia emocional por no lograr la perfección, lo que presentó la asociación más fuerte con las tendencias alimentarias insalubres. Estos resultados coinciden con lo que se ha observado también en estudios internacionales con estudiantes universitarios. Bueno, en síntesis, estos datos nos permiten concluir que el perfeccionismo aumenta la vulnerabilidad psicológica de los niños, ya que promueve los sentimientos de depresión, aumenta la agresión, la arrogancia, la ansiedad social, los sentimientos de soledad, la percepción de apoyo social insuficiente, y por otra parte incrementa la probabilidad de desarrollar trastornos de alimentación. Entonces, si volvemos a la placa inicial, tengo que decirles que las evidencias reunidas durante estos últimos 18 años nos llevan a afirmar contundentemente que este tipo de perfeccionismo infantil conduce al sufrimiento y al malestar psicológico. De alguna manera, esto remarca la importancia de iniciar tempranamente acciones de prevención y de tratamiento. Y con respecto a esto, tenemos un gran desafío por delante, y es el de poder acercar, ¿no?, los resultados de nuestras investigaciones al ámbito de la salud, al ámbito educativo, para que puedan comenzar a implementarse desde allí algunas acciones específicas para el abordaje de la problemática. En este sentido, consideramos que pueden resultar de gran utilidad las capacitaciones a profesionales de la salud mental, especialmente psicólogos clínicos, estudiantes avanzados de la carrera, y particularmente docentes, porque son quienes muchas veces detectan los primeros signos del perfeccionismo en la escuela. Y una instancia ineludible es la de transferir los resultados al ámbito familiar. Poder generar talleres donde se puedan brindar pautas sencillas que colaboren para formar núcleos familiares libres de culpabilización, de control hostil, de demandas excesivas, de retirada de afecto. No me dio el tiempo, pero una de las cosas que hemos observado es que este perfeccionismo no surge de la nada. Muchos niños perfeccionistas lo son porque provienen de hogares donde se producen una serie de pautas de interacción que son nocivas
y que despiertan estos rasgos perfeccionistas. Entonces es muy importante poder trabajar con los padres, ¿no? Es un gran desafío que tenemos por delante. Bueno, he hecho una presentación extremadamente rápida, espero que hayan podido entender algo, pero quise tratar de aprovechar estos 30 minutos para pasarles la mayor cantidad de información posible. Así que bueno, hasta acá llegó la presentación, tienen mi dirección de correo electrónico en pantalla. Si han surgido dudas, si tienen consultas, si les gustaría que les amplíe alguno de los temas, que les mande información, me escriben y prometo responder todos los mensajes. Muchas gracias. Bueno, Laura, muchas gracias a vos por la presentación tan clara, tan interesante. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta en este momento. No, está ahí. Bueno. Entonces, dejamos la ronda de preguntas para el final de las 3 presentaciones. ¿Querés encargarte de la... Bueno, vamos a compartir la pantalla. Vamos a arrancar una presentación compartida con la profe Ale. Así que voy a arrancar primero yo y luego continúa Alejandra. Bien. Nuestra intención para este Ateneo es compartir con ustedes algunas evidencias que tenemos disponibles acerca del desarrollo socioemocional y cognitivo en población infantil de Misión. ¿Sí? Estas evidencias por ahí son en relación justamente a los estudios que venimos desarrollando, cada una por su lado, digamos, en este caso con Alejandra, de estos estudios que estamos reportando, ninguno de ellos implica un trabajo en conjunto, por eso estamos separadas en este momento, ¿sí? Bien. Pasamos a la siguiente. Nos gustaría empezar en realidad, cuando pensábamos bien cómo arrancar la presentación, si bien por ahí muchos de los que nos están escuchando ya nos conocen, a Ale y a mí, pero de todas maneras nos gusta siempre recordar lo mismo, nosotras por ahí siempre pensamos desde esta perspectiva de las ciencias del comportamiento y tratar de hablar y difundir acerca de la psicología, ¿no? Entonces nos parece realmente muy importante recordar ese posicionamiento y que por ahí la investigación son generalmente no experimentales. En el caso de Ale, por ahí ella trabaja con algunos diseños cuasi experimentales, pero tenemos distintos diseños de investigación, tenemos estudios de tipo cualitativos, estudios cuantitativos, ¿sí? Hay una variedad de diseños de investigación que se pueden realizar, que por ahí a veces uno tradicionalmente tiende a asociar la psicología a cierto tipo de cosas, y no a otras, ¿no? Entonces, bueno, simplemente comentar esto. Bien, entonces vamos con mi parte, que es concretamente acerca del desarrollo socioemocional de niños y niñas. Y por ahí les puse algunas de las principales variables de estudio con las que vengo trabajando. Por supuesto, como habrán visto recién, estoy en el equipo de perfeccionismo, pero no voy a redundar en ese tema, así que voy a ir con las siguientes. Y hay otras variables que también, por ejemplo, me olvidé de agregar confianza interpersonal, que es una variable que venimos trabajando mucho. Por algún motivo se me fue de mi cabeza, no lo vamos a interpretar, pero también hay algunas otras variables
que venimos trabajando también en el equipo, ¿sí? La primera sobre la que me gustaría hablar es acerca de la autopresentación perfeccionista. Esta autopresentación perfeccionista es un aspecto interpersonal del perfeccionismo. En muy pocas palabras, la autopresentación es la tendencia a querer mostrarse a uno mismo como si alarde o a callar todas las cosas, las experiencias negativas. Esta es una... ¿Con cuál pasa? Se corta se corta bastante. A ver, sí, que vamos a ver. ¿Sigo o esperamos? No, sí. Bueno, entonces tenemos ahí estas dos dimensiones. Les decía que es una variable realmente poco estudiada en población hispanohablante, podríamos decir, y es una variable en general poco estudiada. Entonces, lo primero que hicimos en relación a esta variable fue trabajar con justamente Gisela Helguera, haciendo una revisión sistemática de la literatura, revisando todos los estudios publicados hasta el momento acerca de esta variable para ver en población adolescente, infantil y adolescente, ¿sí? No todos los estudios, sino solamente en esa población, para ver un poquito qué es lo que pasa y entender un poco a ver qué efectos tiene la autopresentación en este tipo de población. Y hallamos que sí, que efectivamente tiene efectos negativos para la psicología de la persona, es decir, promueve un sesgo negativo, aumenta la vulnerabilidad, ¿sí? Son personas que tienden a percibir muchas emociones negativas. Al mismo tiempo, también es una variable que lleva al aumento de los problemas interpersonales, ¿sí? De distinto tipo, entre ellos, fíjense, la aparición del bullying, ¿sí? Estos chicos tienden a experimentar más bullying, desesperanza social. Y por último, también los resultados de investigaciones en otros países indican que el uso de esta estrategia interpersonal, de tratar de mostrarse perfecto, aumenta la probabilidad de sufrir ansiedad social, trastornos de la conducta alimentaria. Concretamente concluimos con Gisela que es una variable que merece ser estudiada, que es relevante para la clínica, para la investigación. Entonces comenzamos el proceso de traducción. La EAPP no es Carlito Malá, nada de eso, sino que es la escala de autopresentación perfeccionista, ¿sí? En la modalidad junior, que es para población infanto-juvenil. Hicimos todo un proceso psicométrico de traducción y retrotraducción, se dice, es decir, pasamos del inglés original al español y del español al inglés original. La trabajamos, hicimos muestras pilotos y bueno, obtuvimos en general buenos resultados, una buena confiabilidad similar a la que tiene en los estudios originales, pero por ahí no nos sentimos muy conformes con la estructura subyacente, es decir, no está del todo representado el constructo en esa escala. Por lo tanto, no solo porque somos perfeccionistas, o capaz que sí, nuestra conclusión es que, más allá de los estudios que venimos haciendo, consideramos que es importante continuar trabajando en esto, así que alguien si tiene ganas de hacer su tesis de grado acerca de esta variable, ya saben que necesitamos continuar con este trabajo. En segundo lugar, otra variable es la de la soledad. Tengo acá a mi querida alumna en primera fila que está tomando esta posta. Joana también me acompañó mucho en ese trabajo. La soledad es una variable muy importante y hay veces que la pasamos muy por alto,
Soledad hace referencia a sentir una discrepancia entre las relaciones sociales que yo quiero y las que tengo. ¿Sí? Hay un dolor psicológico ahí. Ahora, ¿qué ocurre con la soledad? La soledad, hay estudios que indican que inclusive disminuye la cantidad de años de vida que tiene una persona. ¿Por qué? Por el efecto en la salud física y emocional. ¿Bien? Entonces es realmente importante comenzar a estudiar desde la infancia esta variable. Hicimos primero un estudio descriptivo, ¿sí? Trabajando con algunos datos cuantitativos. Encontramos, sí, que efectivamente las principales manifestaciones de la soledad que expresan los chicos son, por ejemplo, me siento solo porque nadie quiere juntarse conmigo, me gusta estar solo para hacer mis cosas. Fíjense cómo tenemos como dos cosas muy opuestas. Ahora vamos a ver un poquito, muy brevemente. Hombres y mujeres, o niños y mujeres, no difirieron en su experiencia de la soledad. Ahora sí, a medida que los chicos se van haciendo más grandes, qué cosas quiero hacer, empieza a ser más prevalente. ¿Sí? Asimismo, empieza a disminuir la soledad en relación a los pares, porque durante la adolescencia el mundo del adolescente son los pares, digamos, ¿no? Empieza a cambiar. Por lo tanto, los valores encontrados fueron valores esperables, digamos, no es que encontramos una muestra que está preocupantemente solitaria, pero sí aparecieron casos que merecen la pena ser tenidos en cuenta y que valoran la importancia de continuar este estudio. Estamos haciendo también un estudio cualitativo, en ese sentido está la tesis de Lucía Garzón, que está aquí, para evaluar desde una perspectiva más cualitativa cómo vivencian la soledad los chicos, en base a un modelo que tomamos de una autora que se llama Himmel, ¿no está puesto por ahí? Sí, aquí está. Himmel. Lo trabajaron en el Reino Unido, en Grecia, que explica cómo viven los chicos la soledad. Hasta el momento no he trabajado, lo único que he trabajado con población clínica es el perfeccionismo. En general trabajo con poblaciones polarizadas por ciertas dificultades metodológicas, ¿sí? Entonces no trabajé con depresión, no piensen que estamos hablando de depresión como el trastorno, ¿sí? Sino con algunas características o síntomas, como ven ahí, asociados a la experiencia de la depresión. ¿Se sigue cortando? Bueno. Entonces, desde esa perspectiva, teniendo en cuenta esta variable, estudiamos también un estudio un estudio descriptivo de la depresión. Era triste el estudio. Fue un estudio muy interesante que lo hicimos con mucha onda, pero tenía un alcance descriptivo para ver un poquito también cómo estaba la población, nuestra población infantil, y encontramos un porcentaje bajo, fíjense, 3,8% de niños en riesgo. Es un porcentaje bajo, pero son 3,8%, no importa si es un solo niño, digamos, es un niño que está ahí en riesgo de depresión. En el estudio que hicimos no llegamos a, por supuesto que por cuestiones éticas uno no puede pasar de la recolección de datos a ir y decirle a ese chico, o a los padres de ese chico, vos estás en riesgo, tu hijo, lo cual hace que sea medio difícil a veces esta parte de la investigación. Pero bueno, sí realmente es para pensar cuáles son las estrategias que se hacen en las escuelas familiares para abordar esta situación. Y en cuanto al riesgo, al perfil de riesgo, hemos encontrado
que los varones y los niños que estudian en escuelas públicas son quienes presentaron valores más altos, ¿sí? El tema de la escuela pública y privada, realmente nosotros no podemos hacer muchas presunciones de por qué ocurre, deberíamos continuar trabajando y ver algunas otras variables también para que nos expliquen a ver qué pasa en una escuela pública, qué pasa en una privada. Uno, por prejuicio, puede decir que puede tener que ver con el contexto social del niño, de donde proviene, pero también puede tener que ver con el contexto escolar, ¿sí? Tendríamos que avanzar un poco más. Ahora, ustedes, la gran mayoría, como estudiantes de psicología que están acá, la mayoría, saben que somos las mujeres quienes tendemos a deprimirnos más que los varones. Sin embargo, esto que encontramos aquí, que en la infancia el riesgo es más alto para los varones, es también algo que se verifica a nivel internacional, ¿sí? Suele suceder que los niños, los varones, están en mayor riesgo, ¿sí? Y llega la pubertad, que viene y cambia todo, y cuando pasa la pubertad, las mujeres empiezan a aumentar el riesgo y los varones a descender, ¿sí? Pensemos en todo lo que tiene que ver con los factores asociados a la crianza, ¿no? A cómo se crían a los varoncitos, por ahí cuáles son, también hemos visto respecto del perfeccionismo, que los valores más altos suelen estar en los varones, ¿sí? Entonces por ahí pensemos en esos estilos de crianza. Estudiamos, voy a acelerar un poco el asunto, estudiamos también una relación entre depresión y algunos recursos de la personalidad asociados a la resiliencia, tratando de pensar si hay algo que ayude a los chicos a no deprimirse, digamos, factores protectores. Y entre ellos encontramos que sí, que efectivamente tienen un buen impacto los factores de la personalidad, y principalmente se encontró que la autoeficacia, es decir, sentir que uno es capaz, ¿sí? El autocontrol, poder sentir esto, ¿no? Que yo puedo ejercer control acerca del medio ambiente y las cosas que pasan, si yo mismo, y la prosocialidad, es decir, la tendencia a hacer cosas por los demás, para simplificar mucho estas variables, son los que podríamos considerar recursos protectores. Ahora bien, la empatía aumenta la depresión, ¿sí? Esto es algo que también está visto en investigación internacional, que es lo que se denomina el distrés empático. Es decir, cuando yo empatizo demasiado con los otros, termino sintiendo lo que siente el otro y me termino bajoneando también. La creatividad en este estudio no predijo la depresión. Bueno, y el último que tengo acá presente en la presentación es el apoyo social percibido. Como les decía hoy Laura, el apoyo social percibido hace referencia a percibir, a una percepción interna, lo que yo siento, ¿sí? O como yo creo, acerca de si tengo gente disponible para darme contención en momentos de ayuda, ¿sí? Es una variable que está muy asociada al afrontamiento, a las estrategias que uno hace en momentos de estrés. Me pasa algo, tengo a alguien a quien recurrir, ¿sí? Eso es algo que uno percibe. Puede que haya gente que te ayuda o que no haya gente, pero el apoyo social percibido hace referencia a esa idea de, bueno, si me pasa algo, tengo a alguien a quien recurrir, ¿bien? Hay distintos tipos de apoyo emocional, cualquier cosa está medio mal ahí, pero es el texto de Barrón, lo puedo prestar, está realmente muy bueno, muy detallado. En el estudio descriptivo que hicimos, hallamos que realmente hay valores muy buenos de apoyo social percibido. Por ejemplo, encontramos que la mayoría de los chicos siente que tiene a alguien que lo ayuda, o alguien que los lleva al médico cuando está enfermo, ¿sí? Hace referencia a un tipo de apoyo instrumental, si necesito me dan esta ayuda. Y también sienten un buen apoyo emocional porque perciben que tienen a gente que les demuestra amor y cariño, y a alguien a quien quiero y que los quieren. Nuevamente, fíjense el sesgo por la cuestión del género o del sexo, ¿no? Las niñas perciben más apoyo social que los varones.
El apoyo social, a diferencia de la soledad, es una variable positiva, podríamos decir. Es lindo sentir apoyo social, es feo sentirse solo, ¿sí? Entonces, nuevamente, las niñas están un poco mejor posicionadas en este sentido. Ahora, en cuanto a la edad, no hay grandes diferencias, parece que, por lo menos las evidencias no indicaron que vaya fluctuando. Bien. Y al respecto de esto, tenemos más que otras cosas, nuevas líneas, nuevas ideas para seguir trabajando, sobre todo para poder ese instrumento que estuvimos trabajando, mejorarlo un poquito para que nos dé una visión, porque fueron realmente muy buenos valores, y lo que el instrumento debería poder hacer es identificar las fluctuaciones, ¿sí? Entonces hay que ver si realmente los valores son tan buenos, o si el instrumento no es lo suficientemente sensible para detectar esos casos donde hay mayor riesgo. ¿Bien? Entonces, pasamos a la siguiente. Acá ya con esto termino, antes de que alguien me empiece a hacer los gestitos de cortarle acá, el ojito. Bueno, estas son algunas ideas que no son necesariamente asociadas a las variables, sino que son conclusiones que yo extraigo acerca de mi experiencia en investigación de psicología, aún más viviendo en misiones, ¿sí? En primer lugar, necesitamos recursos humanos capacitados. Recursos humanos que puedan empezar a capacitarse y, de ser posible, también recursos humanos que ya estén capacitados y que nos puedan ayudar a capacitarnos a nosotros y a ir mejorando, ¿sí? Y un poco la idea con Ale, compartimos siempre esto, ¿no? La posibilidad de ir armando equipos, de ir formando gente, haciendo cadenas de favores para ayudarnos y poder realmente empezar a aportar evidencias basadas en los datos acerca de la psicología y de cómo estamos en misiones. ¿Sí? Esto no es por ganar premios Nobel ni nada, esto es para que cuando vayamos a trabajar como psicólogos, sepamos cómo está nuestra población y no estemos estudiando las cosas que pasan ni siquiera en Buenos Aires, o en Estados Unidos, o en Austria, ¿no? Que podamos saber cómo estamos acá. Entonces, para eso, nosotras con Ale tenemos como un conjunto de ideas muy así, como ya nos conocen, así ya soñamos todo, pero realmente por ahí involucrarse en equipos de investigación durante el transcurso de la facultad, cuando tienen disponibilidad para hacerlo, realmente es una muy buena oportunidad. Pensar en carreras de investigación, ustedes quienes se estén formando, pensar, proyectar, ¿sí? Ir haciendo el camino para la carrera de investigación, ¿sí? Muchos por ahí terminan, vuelven a la universidad a dar clases, y bueno, aprovechar también hacer investigación desde ese lugar para aportar a esto, ¿no? A la formación de recursos o en artículos, y que por ahí lo sabían otros y no se sabían acá mismo en misiones, digamos, ¿no? Entonces, estas instancias son súper importantes, no solo divulgación científica, sino también lo que se llama transferencia, es decir, poder pensar en hacer, no sé, yo te puedo comparar con podcast y todo eso, pero realmente, o sea, uno no puede hacer todo, entonces volvemos a los recursos humanos. Primero que yo no sirvo para el Instagram ni nada de esas cosas, pero realmente armar equipos que nos permitan integrar todas estas patas, porque, así como decía Laura recién, por ejemplo, la familia, ¿cómo hacemos que estos resultados tan importantes lleguen a la familia? ¿Sí? A las escuelas por ahí inclusive es más fácil de pensarlo, pero a las familias, ¿cómo hacemos que lleguen? ¿Sí? Entonces, realmente, con la palabra Ale, son las aplicaciones prácticas, que tienen que ver con
otro, pero que sean ajustados a las necesidades de nuestra población, y no pensar en traer el tratamiento de no sé qué, si ni siquiera es algo que está ocurriendo en nuestro medio, ¿sí? Entonces ese es nuestro compromiso, me parece a mí, o por lo menos es un compromiso que yo siento y que creo que está bueno poder transmitirlo, y que creo que tiene que ver con las incumbencias profesionales, ¿no? Y con los valores de nuestra universidad también. Así que bueno, le dejo la palabra a Ale. Buenísimo. ¿Querés un dedito? Yo te paso, pero... Bueno, entonces, para continuar con esta idea, vamos a ver un poquito ahora lo que tiene que ver con el desarrollo cognitivo, ¿sí? Entonces, que es un ámbito, como decía al inicio, que es el que me vengo trabajando un poquito más. Como dentro del público es bastante heterogéneo, vamos a hacer una pequeña definición de a qué nos referimos cuando hablamos de cognición humana, ¿sí? Cuando hablamos de cognición hacemos referencia a esa capacidad que tenemos las personas de problematizar ciertos aspectos de la realidad y darle alguna respuesta asertiva a esa situación. También lo podemos entender como la posibilidad de adaptarnos, y hay varias definiciones que podríamos avanzar bastante sobre eso, ¿sí? Si pensamos en aspectos cognitivos, lo más tradicional que solía aparecer era pensar en la famosa inteligencia, ¿sí? O en la medida del coeficiente intelectual, que es una medida sumamente necesaria, pero no la única. Entonces, en estos últimos años, vengo trabajando en ese aspecto, ¿sí? Y justamente en este equipo de reciente formación que estamos iniciando, vengo a compartir algunas ideas que algunas vamos a ir trabajando puntualmente en esta tarde, ¿sí? Básicamente vamos a trabajar sobre funciones ejecutivas, lenguaje y contexto, ¿sí? El concepto tal vez más importante de esta pequeña presentación es el de funciones ejecutivas por la relación que tiene con la ciencia del comportamiento. Ahora, el lenguaje y el contexto también son súper interesantes, pero vienen desde otras disciplinas, y les voy a contar un poquito cómo los tomamos en las ciencias del comportamiento y por qué tomamos desde ese lugar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de funciones ejecutivas, hablamos de, podríamos decir en palabras simples, la explicación de procesos complejos, ¿sí? ¿Por qué? Porque las funciones ejecutivas, como decimos, es por ahí lo menos que conocemos en cuanto a cognición humana. Por ahí la mayoría, cuando nos hablan de otros procesos cognitivos como la atención, la memoria, el lenguaje, incluso algo sabemos. Ahora, cuando preguntamos a los estudiantes qué son las funciones ejecutivas, cuesta entender, ¿sí? En breves palabras, decimos que las funciones ejecutivas nos permiten llegar a una meta, ¿sí? Históricamente las funciones ejecutivas fueron estudiadas, o digamos, comienzan a ser estudiadas por Lesac en la década del 70, 80, el 82 es la cita que tenemos ahí, que es quien acuña ese concepto, ¿sí? Pero ya, por ejemplo, Ardila y otros plantean que Luria ya mucho antes había planteado este constructo que justamente es son una serie de funciones que ayudan a alcanzar una meta. Ese alcance de la meta implica que vamos a poner al servicio de esa meta todos los recursos cognitivos y afectivos para alcanzarla, ¿sí? Entonces, por eso dice componente de diversa índole, porque toma ciertos aspectos de la atención, ciertos aspectos de la memoria y de otros procesos básicos que compartimos con otras especies, pero todo eso lo toma y lo podemos llegar a medir, a cuantificar de una manera diferente, ¿sí? Entonces, esas funciones ejecutivas justamente nos van a permitir alcanzar metas, y pueden ser, digamos, hay diferentes maneras de clasificarlas, ¿sí? A nivel de la literatura tenemos muchos modelos que la fueron explicando, ¿sí? A veces hablan de funciones ejecutivas cálidas y frías. Yo elegí trabajar con el modelo de Miyake y compañeros del año 2000, que plantean tres funciones ejecutivas básicas que nos permiten entender un poquito a qué hace referencia a esto, ¿sí? Hablamos de la actualización de la memoria de trabajo, por eso decía, tiene una relación con la memoria. La actualización de la memoria de trabajo es esa posibilidad que tenemos de ir
trabajando digamos, en línea, como decimos, y anticipando ahí qué aspectos vamos a tener a mano, para decirlo más coloquialmente, ¿sí? Entonces, en la actualización de la memoria de trabajo vamos a tener en cuenta qué respuesta debo dar, ¿sí? Digamos, si hay algo que cambió del contexto que me permita alcanzar la meta, voy a justamente actualizar esos datos y de todas maneras alcanzar la meta que me había propuesto. También está la inhibición de distractores, ¿sí? Justamente es esa capacidad de focalizarme en la meta que quiero alcanzar y justamente inhibiendo los factores que podrían distraerme de esa meta. Y finalmente la flexibilidad, o si me permite en inglés el switching, ¿sí? Porque esa flexibilidad cognitiva hace referencia al cambio de foco atencional de manera muy rápida que me permite justamente alcanzar esta meta que había propuesto. En este sentido, sí, podemos pensar en distintos ejemplos y, por ejemplo, cuando una persona tiene que dar una conferencia, en este caso, por ejemplo, es el hecho de cómo hacer para que en los 15 minutos que tengo pueda darle toda la información, ¿sí? Viendo también las caritas, ahí los que están en la distancia no los puedo llegar a ver, pero por ahí cuando veo alguna cara de incomprensión, lo actualizo en la memoria de trabajo y voy justamente trabajando para dar alguna respuesta, alguna definición más coloquial y demás. También a veces hay sonidos por fuera, entonces puedo inhibir esos distractores y a la vez puedo ir prestando atención tanto a lo que voy a decir, como al reloj, como a las presentaciones y demás. ¿Se entiende un poquito lo que es función ejecutiva? Bien. Entonces, ¿qué consecuencias prácticas trae esto? La independencia del coeficiente intelectual. Si bien cuando trabajamos en funciones ejecutivas, en la clínica y tal, vemos que realmente es algo diferente, pero por ahí tenemos a Friedman y colaboradores que encontraron y evidenciaron que realmente es distinto. O sea, una persona puede tener a nivel de test de inteligencia muy bajo puntaje, ¿sí? Pero las funciones ejecutivas altas. Entonces, en ese sentido, nos da muchísima esperanza para trabajar con las funciones ejecutivas, sobre todo en situaciones de vulnerabilidad, discapacidad, nivel socioeconómico bajo, etc. Las funciones ejecutivas también pueden ser optimizadas. ¿Qué significa eso? Que, primero que nada, van a desarrollarse desde muy temprana edad y van a, según dicen la evidencia, alcanzan su culmen cerca de los 30 años. Acá hay varios que están todavía en posibilidad de desarrollarlas, y justamente van a haber distintos procesos que los vamos a ver enseguida que pueden optimizar. A su vez, hay distintas maneras de evaluarlas, ¿sí? La evaluación, la que vamos a trabajar en el proyecto que estamos iniciando, es una escala, ¿sí? En la imagen puede ver una caricatura hecha con una foto de uno de los trabajos que había hecho, donde se puede llegar a evaluar a través de tareas computarizadas, ¿sí? En las tareas computarizadas nos salen dos medidas, tiempo de reacción y asertividad, y ahí vemos que cuando hablamos de tiempo de reacción es cuánto demora la persona en dar la respuesta, la asertividad es cuán bien lo hace, y ahí vemos que al menos hay dos posibilidades de obtener números de esto, ¿sí? Entonces, justamente el modelo de Miyake que les compartía recién es justamente basado en mucha matemática, porque para encontrar esas tres básicas no fue al azar y decir, bueno, a ver cuáles pueden ser, sino que Miyake y colaboradores hicieron una serie de experimentos computarizados y mediante un análisis factorial encontraron que las mayores son estas tres, que se desprenden después otras. Pero no vamos a entrar en el análisis ahora, sino que vamos a continuar viendo un poquito la cuestión del lenguaje, porque el lenguaje, digamos, si bien es tomado por diferentes disciplinas, cuando hablamos de lenguaje y cognición nos interesa mucho por la cuestión del desarrollo humano y cómo el desarrollo del lenguaje y la cognición se dan de manera conjunta, ¿sí? Cuando hablamos del lenguaje, estamos haciendo referencia a esta capacidad de comunicar ideas, pero también de expresarlas y de comprenderlas, ¿sí? Primero aprendemos a comprender y después a expresarlas. Entonces, en ese sentido hablamos de estos lenguajes arbitrarios,
por ejemplo, un idioma, por ejemplo, el lenguaje matemático, por ejemplo, el lenguaje musical. El lenguaje está íntimamente relacionado con la cognición porque justamente nos va a permitir darle forma a esos pensamientos, como dicen algunos de mis estudiantes acá sabrán que cuando vienen a rendir tienen que vestir a las ideas de gala, entonces tienen que hablar con vocabulario técnico, y eso justamente se logra gracias al lenguaje. En ese sentido, es importante tener en cuenta que hay distintos niveles de dominio, que técnicamente los llamamos como nivel de proficiencia. En ese sentido, vamos a ver que a mayor nivel de dominio del lenguaje, mayor posibilidades de mostrar el nivel de pensamiento, el nivel cognitivo de la persona. Esto no significa, así como veamos hoy, que las funciones cognitivas son diferentes del CI, parece todo lo mismo, pero no. Puede ser que la persona tenga un alto nivel de proficiencia y justamente ese alto nivel de proficiencia le permite demostrar un alto nivel cognitivo también. Entonces es importante revisar qué nivel de dominio tiene. Y también en la actualidad se está estudiando mucho los efectos del bilingüismo y el biculturalismo, sobre todo sobre lo que decíamos hoy de las funciones ejecutivas, porque hay bastante evidencia y bastante discusión sobre el tema en que el bilingüismo puede llegar a favorecer ciertos procesos de funciones ejecutivas, ¿sí? Al estar, digamos, constantemente pensando en dos idiomas, justamente las funciones ejecutivas que estudiamos recientemente nos pueden mostrar que, que realmente hay una mayor ejercitación. Y el biculturalismo, que es justamente esta cuestión de pertenecer a dos culturas al menos, también favorece esa cuestión, ¿sí? Entonces, en ese sentido, vemos algunas consecuencias prácticas, como son la necesidad de estimulación del lenguaje, ¿sí? Es decir, regalar palabras a las personas, y también la necesidad de evaluar. Cuando hacemos algún tipo de trabajo de investigación y demás, es necesario contar con una medida del lenguaje para justamente ver si alguna de estas cuestiones está interfiriendo o no en las variables que estudiamos. Y de no ser así, o si no podemos llegar a evaluarlo, tener en consideración que es un factor, una variable que puede estar incidiendo por todas las investigaciones que hemos tenido anteriormente. Bien, y para hablar de los contextos desarrollo de diferentes tipos de lenguaje, pero lo vamos a ver un poquito ya en la siguiente diapositiva, así no me complico tanto con el tiempo, donde vamos a ver esta idea del contexto. ¿Por qué lo hacemos? ¿Sí? Tal como decíamos hoy, estamos trabajando en misiones, hay muchos datos que por ahí fuimos encontrando, es más, para hacer el proceso de investigación y para al hacer estas actividades de investigación, fue necesario hacer una revisión de la literatura bastante extensa, y se encontró, por ejemplo, que el nivel socioeconómico bajo correlaciona con el nivel cognitivo bajo, ¿sí? Entonces, eso no quiere decir que las personas que están en un nivel socioeconómico bajo van a tener necesariamente un nivel cognitivo bajo, pero sí nos hacen pensar en esta posibilidad y, como decíamos, en estas cuestiones prácticas, desarrollar tanto tratamientos cuando es necesario o políticas públicas que favorezcan una prevención en este sentido, ¿sí? Y también es necesario saber que antes por ahí se hablaban de periodos críticos, ¿sí? Sí, escuchábamos bastante, ¿no? Estos 1000 días desde la concepción hasta que los chiquitos cumplían 1000 días, y en realidad vemos que, si bien es muy importante esa etapa, ¿sí? No es determinante, ¿sí? Los últimos estudios nos están mostrando que hay justamente periodos sensibles, ¿sí? Uno de ellos es esa primera infancia, pero también hay muchos periodos sensibles a posteriori que se puede llegar con una buena estimulación a optimizar ese desarrollo, ¿sí? Entonces, por eso decimos que este tipo de cuestiones es necesario de trabajar, pero justamente para saber hacia dónde apuntar con las diferentes actividades que puedan superar las dificultades que podamos encontrar. Y en ese sentido también es importantísimo conocer el nivel educativo, ¿sí? Porque a mayor nivel
persona y de sus padres, se encontró una mayor concepto que lo vamos a trabajar en otra oportunidad. Entonces, las consecuencias prácticas de este desarrollo a nivel conceptual sería la importancia también de la estimulación cognitiva, ¿sí? Que también hay diferentes maneras de evaluar cada uno de estos aspectos, ¿sí? Y que es necesario tener en consideración, y también ver que cada una de estas cuestiones de contextos multiculturales como los de nuestra provincia son una oportunidad para tanto investigar, que es lo que nos interesa a nosotras, como también para justamente en esas investigaciones ver si hay mayor esperanza y mayor posibilidad de mejorar cierta trayectoria que tal vez venía con alguna dificultad, y con esto se pueda mejorar bastante. Por eso, ahora sí, pasando un poquito a lo que nos compete esta tarde, que bueno, recientemente hemos diseñado y comenzamos a trabajar formalmente en el proyecto de investigación, ¿sí? De acá hay varios que son parte, que justamente vamos a investigar sobre la contribución del apoyo social percibido de parte de los docentes en el funcionamiento cognitivo y socioemocional de niños y niñas en distintos niveles socioeconómicos. Entonces, esto parte un poco de la historia que venimos trabajando, tanto Sonia por un lado, yo por otro, en distintos equipos y demás, y bueno, la idea es justamente dar una respuesta, primero, esa respuesta es hacer un poco de investigación para tomar, a partir de las preguntas que estuvimos haciendo, de qué sucede con todas estas variables en nuestra región. Y entonces, bueno, tenemos los objetivos que podemos pasarlos, porque entonces, con todo esto queremos aportar a la disciplina, o a las disciplinas de las que somos parte, desde el punto de vista de la profundización del conocimiento basado en evidencias. O sea, si cada una de estas cuestiones, digamos que estamos mencionando, tiene evidencias, hay gente que trabajó en eso, nosotros también hemos trabajado para justamente llegar a esas conclusiones. Y justamente la idea es fundamentar a partir de esto algunas recomendaciones, con toda la unidad que eso implica, para políticas públicas, estrategias de prevención y promoción e intervención cuando hay situaciones a tener en cuenta. Y por eso es fundamental, sobre todo en nuestra cotidianidad, tener un conocimiento contextualizado y con una mirada transcultural. Bien, y ahí creo que vienen muchas gracias. Pero realmente muchas gracias por la atención, y realmente hice que hayan ejercitado sus funciones efectivas por la velocidad de procesamiento, pero bueno, era llegar en el tiempo, ¿no? Pero bueno, quedamos a disposición para las preguntas que puedan haber. ¿Pregunta o por el gobierno? ¿No? ¿La audiencia de acá? Sí, adelante. Bueno, vamos a abrir la ronda de preguntas, a ver si alguien tiene algún comentario, alguna duda, ya sea para nosotras o para la doctora Bora, que está... No voy a volver a apagar, ¿no? Sí, estamos. Vamos cuando uno sale de... Cuando salí del boliche, así de esa termina. Yo no conozco. ¿Nunca te pasa? No. Bueno, ya. Sí, por supuesto. Laura, te quieren hacer una pregunta, no sé si escuchás. Porque capaz que deberías acercarte un poquito a la cámara. Hola Doc, ¿me escuchan? Ahí escucho bien, sí. Muy interesante, breve pero robusta su presentación, lo mismo que la de las chicas. O sea, yo no soy de la área, pero tengo un interés muy grande en relación al perfeccionismo en niños y el riesgo de desarrollar trastorno obsesivo compulsivo. Quería saber su opinión, si esto aumenta el riesgo
o si son entidades de origen o etiopatogenia separadas. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Nosotros no hemos trabajado, por lo tanto no tenemos evidencias propias en relación a cuán vinculada está la variable de perfeccionismo en términos normales con la derivación psicopatológica del TOC. Sí lo hemos visto en investigaciones internacionales con adultos, donde sí por supuesto se ha visto una asociación significativa entre las creencias perfeccionistas y el desarrollo de trastorno obsesivo compulsivo. Pensemos un poquito que a nivel normal todos tenemos un poco de estos rasgos. La persona perfeccionista tiene estos rasgos exacerbados, llevados un poco más al extremo. Y esto, cuando ya pasa ciertos límites, estaría hablando o dando cuenta de un trastorno como este que vos mencionás, que es el trastorno obsesivo compulsivo. Es decir, podría haber ahí una gradiente. No lo hemos visto en niños, así que bueno, eso sería una cuestión para estudiar, y por supuesto nada sencillo, ¿no? Porque no es un trastorno que por ahí esté tan explorado en población infantil. Pero bueno, sería una puerta para poder analizarlo. Gracias, Laura. Sí, Cristina. Como quieras, o si no, a lo mejor ustedes pueden traducir alrededor del perfeccionamiento, la depresión y posible suicidio en las personas que tienen estas características, ¿no? Eso es lo que por ahí me quedó como dando vueltas, y por ahí con algunas vivencias que hemos tenido a nivel profesional, entonces eso me quedó dando vueltas. No sé si escuchaste un poco, Laura, pero Cristina comenta que le quedó patente el tema de la relación entre el perfeccionismo, la depresión y el suicidio. Bueno. Por mi parte, perdón que te robo la palabra un segundo, pero por mi parte creo que hay un montón de experiencias, incluso de artistas. Cuando uno lee libros de perfeccionismo, suele haber referencias a artistas o a personas muy conocidas que efectivamente llegan a esos límites tan complicados, ¿no? Realmente es el riesgo más duro que tiene el perfeccionismo. Sin embargo, todo lo más chiquitito tampoco deja de ser preocupante, me parece, ¿no? Sí, pensemos que la persona perfeccionista es una persona que se está enfrentando permanentemente a situaciones de fracaso, porque se pone metas tan inalcanzables, y esas metas además son movibles. Cuando la persona se está acercando al cumplimiento de una meta, la pone todavía más alta. Entonces es como un sabotaje personal. Eso lo hace enfrentarse a circunstancias de fracaso permanente, y esa frustración no se sabe manejar de manera adecuada, porque las reacciones emocionales que vimos de los perfeccionistas son también eso a nivel intrapersonal. Sumémosle a eso que el perfeccionista percibe que su entorno le exige demasiado, que no cuenta con los recursos para satisfacer la mirada del otro, que no es un otro ajeno, es un otro significativo, es un papá, es una mamá, es una pareja, es un mejor amigo. Entonces, cuando esas expectativas no se pueden cumplir, generan también un dolor psicológico muy profundo. Y sumémosle a eso la percepción o el real rechazo social que tienen los perfeccionistas. Entonces, es un combo peligroso. Es un combo al que hay que prestarle atención, porque detona circunstancias realmente preocupantes, ¿no? Como mencionábamos hoy, las ideas suicidas, incluso el suicidio como consumado, como se ha visto en algunos estudios específicos, ¿no? Con personas adultas. Así que la verdad que nosotros lo que hemos estado
estado estudiando es que el perfeccionismo es como un proceso transdiagnóstico que aparece en muchos tipos de trastornos, de desórdenes psicológicos, pero los que más se han estudiado son precisamente la depresión y la ansiedad. Además, algo que a mí siempre me interesa mencionar del perfeccionismo es que es algo que, como en psicología le decimos, ¿sí? Muy pocos perfeccionistas se quieren más cerca de la persona, pero se hace ese cambio, ¿no? ¿Nos escuchás, Laura? Ahora sí. ¿Sí? Me perdí toda tu explicación. No, hablaba de que son creencias muy egosintónicas las del perfeccionismo, entonces son realmente difíciles de cambiar, el tratamiento es muy difícil, como es transdiagnóstico, se resuelve alguna cosa y empieza a aparecer otra, ¿sí? Entonces realmente es una variable a ser considerada. Creo que es muy, muy interesante. Yo tengo una pregunta. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Se escucha muy bajito. A ver si hablo un poquito más fuerte, capaz que... ¿Ahora se me escucha? Sí, ahora sí. Ahí vuelvo a subir. Mi pregunta es, justamente en el marco de lo que comentaba Sonia, si existe algún tipo, digamos, de este estudio hecho en un ambiente como en un liceo, por ejemplo, o en un ambiente académico en donde la exigencia es lo máximo, ¿no? En donde se exige mucho al alumno, no solamente académicamente,